Buenas noches, mis hermanos y amigos. Siempre nosotros tratamos de animarnos, siempre como cristianos tratamos de no solamente ver el árbol, sino viendo el bosque. Y hay un episodio de la carta a los Filipenses, de un versículo que siempre lo repetimos. Creo que ni bien nos convertimos a Cristo, lo escuchamos y se queda en nuestra memoria. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo les escribe a los hermanos y les dice que él está preparado para todo, para tener escasez como para tener abundancia. Y que él ya había sido disciplinado y había aprendido en la vida y que él sabía y estaba seguro de que todo lo podía en Cristo que lo fortalece. Y nosotros como cristianos repetimos ese versículo, no, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿se hace realidad esto en nuestras vidas? ¿Es verdad en nuestra vida? Bueno, como creyentes, ojalá fuera realidad todos los días. Pero hay momentos en que flaqueamos. Hay momentos en que llegan ideas a nuestra mente y pensamos, pero ¿cómo va a pasar esto? ¿Cómo sucederá esto? Y siempre en vez de mirar el vaso medio lleno, lo miramos medio vacío. Somos pesimistas, más bien que optimistas. Pero siempre está allí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En la primera carta a los Corintios, el capítulo 10, quiero leerles dos versículos. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 12 y 13. Así nos dice la palabra del Señor. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Qué nos enseña aquí la palabra de Dios? Que cuando llegan las dificultades, sí, las dificultades a nuestra vida, el Señor conoce a cada uno de nosotros exactamente. Él nos dice que todos los cabellos de nuestra cabeza están plenamente contados y que Él conoce exactamente cuánto de cabello, cuántos tenemos, el Señor lo sabe. Entonces cuando el Señor envía, o mejor dicho, permite una dificultad en nuestra vida, Él sabe hasta qué peso podemos soportar. Vamos a un ascensor y el ascensor dice no más de 350 libras. Si hay más de 350 libras en el ascensor, simplemente no se mueve. Bueno, el Señor sabe cuánto peso podemos soportar. Y si está permitiendo en nuestras vidas pruebas, dificultades, dice el Señor que cuando llegamos al límite de nuestras fuerzas, en medio de esas dificultades, de esas pruebas, dice que Él da la salida, de que Él nos señala el camino para salir. De manera que nuestra fidelidad a Dios, nuestra fe en el Señor, debe ser siempre sincera y plena, de que ahora estamos viendo dificultades. De todas partes se nos bombardea de que son días difíciles, va a venir lo peor, va a venir lo peor, todavía no viene lo peor. Pero mis hermanos, si miramos las circunstancias, claro, así como Pedro empezó a hundirse, claro que vamos a ser pesimistas. Pero si miramos la palabra de Dios, la fortaleza que el Señor nos da, Él conoce el límite de nuestras fuerzas y nos va a dar la salida.
nos va a dar la salida, hermanos. Así que nuestra mirada debe estar puesta en el Señor Jesucristo, en su palabra, en sus promesas, de que Él nos dará la salida. Cristo no ha fallado nunca, a nadie, y no va a empezar a fallarnos ahora. Debemos estar seguros de lo que Él nos dice. Pablo lo sabía y lo sentía, por eso lo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si somos cristianos de verdad, si somos creyentes aferrados a Él, podemos decir lo mismo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En la primera carta de Pedro, ¿sí? Primera carta de Pedro, leo capítulo 1, los versos 6 al 7. Primera de Pedro 1, 6 y 7. La palabra del Señor nos dice así: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El Señor permite las dificultades en nuestra vida para probar nuestra fe, para fortalecer nuestra fe. Por eso, hermanos míos, no lo olvidemos, la base de nuestra fe es Jesús, es su palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, no por lo que leamos en los periódicos, no por lo que vemos en las noticias. No, nuestra fe viene por la palabra de Dios y está siendo probada ahora. Sí, probada ahora. Pero repitamos Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y hermanos, miremos un momentito para atrás y veamos cuántas dificultades hemos pasado en nuestra vida cristiana. Los que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40 años en Cristo. ¿Cuántas dificultades hemos tenido? Y hemos visto: Señor, ¿y ahora cómo salimos? Pero de repente el Señor nos da la salida. Siempre fue así, siempre será así. El Señor muestra la salida. Él no nos prueba más allá de nuestras fuerzas. No. Él fortalece nuestra fe a través de estas dificultades. ¿Por qué fortalece nuestra fe? Porque al fortalecer nuestra fe, nos animamos a fortalecer a otros cristianos, a fortalecer y a ayudar a los que no son cristianos. Por eso, hermanos míos, vienen esas dificultades, vienen esas pruebas. Y la misma primera carta de Pedro, capítulo 4. Leo ahora el verso 12 de la primera carta de Pedro. Fíjense, hermanos. Amados, así nos dice el Señor. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Pero dice aquí que no nos sorprendamos de la fuerza de la dificultad, de la fuerza de la prueba que nos ha sobrevenido, sino más bien que nos regocijemos en el Señor Jesucristo. Porque, hermanos míos, a más difícil y más dificultad en la prueba, más grande es la bendición. Así es. Hace muchos años, quizás en los primeros pasos de mi vida cristiana, un viejo hermano viejo, las dos cosas, ya está con el Señor. Me lo advirtió claramente y eso no me he olvidado. Y nunca lo olvidaré hasta que salga de esta tierra, ¿no?
Mira, Satanás no molesta a un cristiano que solamente pasa sentado en una banca. Satanás no molesta a un cristiano que no hace nada. No, a eso Satanás más bien lo tiene como aliado. Pero cuando un cristiano le sirve a Cristo, cuando un cristiano ama a Cristo, busca de cualquier manera, de cualquier forma servir al Señor, a ese cristiano Satanás lo molesta. Y Dios permite esa prueba. No la permite para que ese cristiano salga como oro. Ese es el objetivo por el cual Dios permite las pruebas en usted y en mí. Acuérdense de Job. Job al principio parecía un cristiano perfecto. ¿Qué más? Perfecto. Capítulo 1, capítulo 2. Qué vida de Job. Un cristiano perfecto. Sin embargo, Dios lo hizo mucho mejor. Si no leamos cómo termina la vida de Job. Precioso, ¿verdad? Bueno, mis hermanos, ese es el objetivo del Señor en nuestras vidas. Fortalecernos. Fortalecernos en fe. ¿Para qué? Para bendecir a otros cristianos, para aconsejar a otros cristianos, para guiar a otros cristianos, para darle fuerza a otros cristianos y para ayudar a los que no son cristianos a encontrar el camino de la vida, el camino del Señor Jesucristo. Por eso, mis hermanos, no nos desanimemos, no, alentémonos en medio de todas estas dificultades, porque el Señor, en su amor y en su misericordia, está viendo hasta dónde resistimos para darnos la salida. Porque, hermanos, les informo, hay salida. Hay salida. Así dice el Señor. Y para aquellos amigos que nos ven a través de este medio y nos escuchan también, usted está viendo las dificultades ahora. Está viviendo en medio de las dificultades. Pero yo les digo, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él es la salida. ¿Y cuándo usted empezará a ver esa salida? Cuando abra su corazón al Señor Jesucristo. Sí, abra su corazón a Él. ¿Cómo puede abrir su corazón a Él? ¿Cómo? Se lo digo. Arrepiéntase de sus pecados. Pídele perdón al Señor. Converse con Él. Dígale, Señor, yo sé que tú en la cruz moriste por mí, por mis pecados. Yo sé que tú fuiste a la muerte para que yo tenga vida. Y Señor, ahora pido que me perdones, que entres en mi corazón, hagas de mí una nueva persona, hagas de mí el hombre, la mujer que tú quieres que sea. Quiero vivir para ti, Señor. Quiero vivir para ti, porque tú moriste por mí. Amigos, amiga, hágalo. Como se lo he venido repitiendo noche a noche. Hágalo de manera sincera. Es la única cualidad que Dios quiere en usted. Que cuando usted hable con Él, lo haga sinceramente. Y cuando Cristo ve sinceridad en una persona, allí entra el Señor. Hágalo, porque hay salida. Y la salida es el Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga, mis hermanos y amigos.